Buenos días, nosotros somos el grupo conformado por Doménica Ceballos, Paula Piñuela, María José Pisco, Daniela Salazar y mi persona, Daniel Zumbanda, y vamos a hablarles de la anatomía y fisiología de la conducta. Listo, comencemos por la anatomía. En este caso, los músculos esqueléticos se van a componer por dos clases de fibras. Existen las fibras musculares extrafusales que están inervadas por axones de motoneuronas alfas. Esta le va a conferir la capacidad de fuerza motriz. Y las fibras musculares intrafusales que en cambio inervan dos axones, uno sensitivo y otro motor. Aquí esto le va a permitir tener sensibilidad al estiramiento del músculo. Volviendo con las motoneuronas alfa, estas junto con su axón y las fibras la cantidad de fibras a las que inerva, van a constituir una unidad motora. En el caso de los primates, depende del número de fibras extrafusales a las que esté asociada, va a tener una mayor capacidad de controlar el movimiento, es decir, va a controlarse con mayor precisión. Por otro lado, las fibras musculares tienen un haz de microfibrillas y en estas tienen cadenas solapadas de actina y miocina que van a ser las responsables de generar la contracción muscular. Por eso las regiones que se solapan a los filamentos de actina y miocina producen unas bandas oscuras que se ven como estrías. Es por esto que el músculo esquelético también se le llama músculo estriado. Algo también que añadir es que la frecuencia media de impulsos de diversas unidades motoras no es como la ley de todo o nada. Si, por ejemplo, en un momento dado, diversas unidades motoras están produciendo impulsos, la contracción será fuerte. Si se producen pocos, la contracción va a ser débil. Listo. Ahora podemos ver la base física de la contracción muscular. Lo que va a pasar es que cuando un axón emite impulsos, va a liberar acetilcolina, lo que va a formar en la membrana postsináptica un potencial de placa motora. Este potencial de placa motora es bastante mayor que el potencial excitador postsináptico que existe entre las neuronas, lo que va a generar que siempre se active la fibra muscular. Esta contracción va a generar una despolarización que va a hacer que los canales de calcio se abran y estos iones de calcio van a entrar al citoplasma. Esto permite que las miofibrillas extraigan energía del ATP. Y como dije, no es como la ley de todo o nada. Si en un momento las unidades producen bastante impulso, la contracción será fuerte y en este caso, si ocurre lo contrario, será una contracción débil. La segunda función importante que desempeña el reflejo de estiramiento sináptico va a ser un apoyo hacia el equilibrio, ya que el sistema vestibular no es el único que interviene en que nosotros podamos caminar sin caernos. Nuestro centro de gravedad debe estar siempre frente a nuestros pies, de otra manera nos precipitaríamos hacia el suelo. Por esto es que cuando caminamos nosotros oscilamos a los lados e incluso adelante y hacia atrás. En este caso, si el músculo grande de la pantorrilla se estira, va a formar este estiramiento, desencadenando una contracción muscular que va a compensar el movimiento y haciendo que los dedos de los pies vayan hacia abajo, lo que va a restaurar nuestra postura erecta y va a devolver el centro de gravedad a donde debe estar. Vamos a hablar sobre los reflejos polisinápticos. Este reflejo de estiramiento monosináptico es único y como varios ejemplos encontramos algunos que son relativamente sencillos, como la retirada de la extremidad en respuesta a la estimulación nociva y los relativamente complejos en este caso que sería la eyaculación del semen. Bien, en estos reflejos polisinápticos también tenemos el control encefálico del movimiento, en el cual los movimientos pueden empezar a variar de forma, como por ejemplo está el estiramiento rápido de un músculo, el cual desencadena un reflejo de estiramiento monosináptico, o un tropiezo que también es el desencadenante de reflejos de enderezamiento. Y también cuando un objeto rápido se acerca a la cara, desencadena una respuesta de sobresalto y un reflejo complejo que implica el movimiento de varios grupos musculares. Otros estímulos inician también consecuencias de movimientos aprendidos antes de cualquier reacción. También debemos tener en cuenta la organización de la corteza motora. La corteza motora primaria se dispone de la circulación precentral, que está justo superior al surco central.
En los estudios de estimulación, en los que están incluidos los realizados en seres humanos despiertos, se ha demostrado que la activación de las neuronas localizadas en partes particulares de la corteza motora primaria puede provocar varios movimientos de partes particulares de nuestro cuerpo. Y por último, también deberíamos tener en cuenta el control cortical del movimiento de las vías descendentes, en el cual las neuronas de la corteza motora primaria son las que controlan los movimientos mediante dos grupos de vías descendentes, el grupo lateral y el grupo ventromedial, nombrados así por sus localizaciones en la sustancia blanca de la médula espinal. Y la vía córtico-espinal, que es la que controla los movimientos de la mano y los dedos, y es la más indispensable para el movimiento independiente de nuestros dedos, cuando se cansa y manipula algo. También los ajustes posturales del tronco y el uso de las extremidades para poder así alcanzar objetos y para la locomoción están controladas por estos sistemas y varios movimientos. La zona motora complementaria y la corteza premotora participan en la planificación de los movimientos y ejecutan acción a través de la corteza motora primaria. La corteza complementaria motora y la corteza premotora reciben información de las zonas disociativas de las cortezas parietal y temporal. La corteza asociativa visual se organiza en dos corrientes, la ventral y la dorsal, más la participación de los lóbulos parietales. En la corriente ventral termina en la corteza temporal inferior, participa en la percepción y el reconocimiento de objetos particulares. La corriente dorsal termina en el lóbulo parietal posterior, participa en la percepción de la localización, es decir, el dónde de la percepción visual. Y los lóbulos parietales participan en la organización de los movimientos que interaccionan con objetos del ambiente guiados por la visión, el cómo de la percepción visual. Tenemos el grupo lateral, con tres diferentes vías. La primera es la vía córtico-espinal lateral, que tiene origen en la región del dedo, mano y brazo de la corteza motora. Tiene su terminación en la médula espinal, su grupo muscular es en los dedos, manos y brazos, y su función es el agarre y la manipulación de los objetos. Por segundo tenemos a la vía rubroespinal, que tiene origen en el núcleo rojo, la terminación en la médula espinal, y su grupo muscular es en las manos, no en los dedos, en la parte inferior de los brazos, pies y parte inferior de las piernas. Tiene la función de movimiento de antebrazos y manos independiente del tronco. Y por último, la vía córtico-vulvar, que da origen en la región de la cara de la corteza motora. Tiene su terminación en los núcleos de los nervios craneales 5, 7, 9, 10, 11 y 12. Su grupo muscular es en la cara y en la lengua. Tiene la función de movimientos de la cara y de la lengua. En el grupo ventromedial tenemos 5 vías. La primera es la vía vestibuloespinal, que tiene origen en los núcleos vestibulares, su terminación en la médula espinal, y en el grupo muscular tiene los troncos y piernas y su función es dar postura. La vía tectoespinal tiene origen en los colículos superiores, la terminación en la médula espinal, su grupo muscular es del cuello y el tronco y tiene la función de coordinación de movimientos oculares con los del tronco y la cabeza. La vía reticuloespinal lateral, que tiene el origen en la formación reticular del bulbo raquídeo, termina en la médula espinal, tiene su grupo muscular de músculos flexores de las piernas y su función es la deambulación. La vía reticuloespinal medial tiene el origen en la formación reticular póntida, la terminación en la médula espinal, su grupo muscular son los músculos extensores de las piernas y su función también es la deambulación. Y por último, la vía reticuloespinal ventral, región del tronco y parte superior de la pierna de la corteza motor. Tiene su terminación en la médula espinal, su grupo muscular es en las manos, no en los dedos, parte inferior de los brazos, pies y parte inferior de las piernas. Su función es de locomoción y postura. La zona motora complementaria. La zona motora complementaria del cerebro es fundamental para realizar secuencias de acciones aprendidas. Las lesiones en esta área afectan la capacidad de ejecutar estas secuencias, como se demuestra en estudios con monos y humanos. Por ejemplo, en los monos con daños en la zona motora complementaria no podían complementar una secuencia simple de movimiento, y en los humanos la zona motora complementaria muestra alta actividad durante la realización de secuencias memorizadas, pero no cuando las acciones son guiadas por señales visuales. La zona motora complementaria también codifica elementos específicos de las secuencias motoras. En un estudio hecho por Pérez y otros en el 2008, investigaron la transferencia del aprendizaje de secuencias motoras entre manos y encontraron que la interrupción de la zona motora complementaria afecta a esta transferencia.
La prezona motora complementaria, una región anterior a la zona motora complementaria, parece estar implicada en el control de movimientos espontáneos, estudiados de Lau y otros en el 2004, y de Sirigu y en otros en el 2004 también, sugieren que la actividad neuronal en la zona pre-zona motora complementaria procede de la decisión consciente de moverse. La corteza prefrontal y la corteza parietal posterior juegan roles cruciales en la toma de decisiones de movimiento. La corteza prefrontal puede predecir decisiones motoras antes de que sean conscientes. Por otro lado tenemos a la zona premotora, que es la corteza premotora es esencial para aprender y ejecutar movimientos complejos guiados por la información sensitiva, especialmente cuando se utilizan estímulos arbitrarios, es decir, que sean voluntarios. A diferencia de la información espacial directa, estos estímulos no se relacionan directamente con el movimiento. Por ejemplo, al momento de responder a una luz de color en lugar de una luz en una posición específica, se requiere de aprender de asociaciones arbitrarias por voluntad propia. Estudios como el de Kurata y Hoffman en 1994 con monos mostraron que inactivar la corteza premotora impide realizar movimientos en respuesta a señales arbitrarias, pero no a señales espaciales directas. En humanos, Hallsberg y Freud, en 1990, encontraron que lesiones en esta área dificultan aprender movimientos basados en señales arbitrarias, aunque no afectan el aprendizaje de movimientos basados en señales espaciales. Movimientos de imitación y comprensión. El papel de las neuronas espejo. A lo largo de los años, los investigadores, a través de experimentar con monos, descubrieron que estos aprendían cuando observaban a los humanos sujetar cosas o hacer ciertos movimientos. Esto ocurre en una zona de la parte superior, en la zona ventral de la corteza premotora del encéfalo. Es aquí que se forman las neuronas espejo, que responden específicamente a la visión por movimientos. Por lo tanto, tienen un papel crucial en la comprensión y en la imitación de acciones. De hecho, un dato curioso es que personas que no eran músicos antes de aprender, pues solamente veían cómo se hacían los rasgados y cuáles eran los movimientos. Y de esta manera es que esta actividad activó su circuito neuronal de células espejo y de esta manera aprendieron a tocar la guitarra o pues ciertos instrumentos. Ahora, las neuronas espejo se activan solamente mediante la realización de alguna acción, pero también se dice que pueden activarse eh, por sonidos que indican la ocurrencia de alguna acción familiar. En el encéfalo humano, el lóbulo parietal inferior y la corteza premotora ventral constituyen el circuito de neuronas de espejo primario, lo que se mencionó anteriormente que se activó en las personas que no eran músicos. Entonces, la región de alcance parietal participa dentro de este y el surco intraparietal anterior interviene también en el agarre, en cuestión de movimientos. Ahora, el control del alcance y el agarre. Las neuronas espejo nos ayudan a entender las acciones de otros haciendo resonar nuestro sistema motor, lo que les decía de la resonancia motora. Las neuronas espejo no solamente codifican la acción observada, sino que también la intención de ellas, lo que les... Ajá. Y la resonancia significa que los circuitos neuronales responsables de una acción se activan al ver a alguien realizar esta acción. Como resumen de lo anteriormente dicho, la corriente dorsal del sistema visual participa también en la determinación de la localización de los objetos y si están en movimiento, la dirección y la velocidad de su movimiento también. Ahora, deficiencias de los movimientos aprendidos. En este caso también existen deterioros dentro de la parte del cerebro y conexiones neuronales que pues afectan. Existen 4 tipos. La primera es la apraxia de extremidad, que ya les voy a explicar. Luego existe la apraxia oral, que se refiere a problemas con los movimientos de los músculos usados en el habla. La grafia apraxia, que se refiere a un tipo particular de deficiencia en la escritura, y la apraxia constructiva, que también les explicaré. Bueno, la apraxia de extremidad es cuando el movimiento es el incorrecto
respecto a la parte del cuerpo, o si no, los movimientos también pueden ser los correctos, pero en una secuencia incorrecta. Y por último, pero no menos importante, los basales, que forman un circuito dentro de la corteza cerebral. Las cortezas frontal, parietal y temporal envían información al núcleo caudado y al putamen, que luego se conectan con el globo pálido. El globo pálido envía información de vuelta a la corteza motora a través de los núcleos ventral y anterior. Ventrolateral también del tálamo, completando un circuito de retroalimentación que influye en el control de los movimientos. Yo les voy a hablar sobre el cerebelo. El cerebelo es una estructura crítica del sistema motor responsable de la coordinación y la precisión de los movimientos. Contiene aproximadamente 55.000 millones de neuronas en comparación a los 22.000 millones en la corteza cerebral. El cerebelo influye en las estructuras motoras importantes del encéfalo y su daño resulta en movimientos erráticos y descoordinados. Ya, su estructura se basa en dos hemisferios, los núcleos profundos bajo la corteza cerebelosa, la parte medial y el lóbulo nodular. La parte medial es el control del sistema endometrial. Ya, estos componentes. Aquí se encuentra la fosa romboidea, la língula cerebelosa, el núcleo dentado y la sustancia gris y sustancia blanca. En la parte frontal está el pedúnculo cerebeloso superior, el puente, la pirámide, la amígdala cerebelosa y los dos hemisferios. Ya, ¿cuáles son sus funciones? Las funciones es la corteza cerebelosa, que recibe información de la corteza cerebral. La zona intermedia proyecta en núcleos interpuestos y en el núcleo rojo. La zona lateral controla movimientos independientes de las extremidades, regula el tono muscular y controla las respuestas automáticas, sea la respiración y la tos. La región locomotora mesencefálica controla la locomoción. En la parte del regula el tono muscular de acuerdo al sueño o al descanso que se reciba, la regulación será mejor o peor. En la zona lateral controla movimientos independientes de las extremidades. Este se basa en los brazos y piernas y se controla el movimiento. En la zona intermedia proyecta los núcleos interpuestos y el núcleo rojo. Ya, ¿qué pasa si existen lesiones en el cerebelo? En el lóbulo flóculo-nodular y la vermis, si existen algunas lesiones en este aspecto, son los trastornos en postura y el equilibrio. En la zona intermedia, la rigidez de las extremidades, o sea, la inmovilización de brazos y piernas. En la zona lateral, si existen lesiones, hay la posibilidad de que haya una debilidad y la descomposición del movimiento. Las lesiones en la zona lateral afectan los movimientos rápidos y balísticos, la dificultad para coordinar las secuencias musculares en los movimientos complejos. Estas lesiones para coordinar las secuencias musculares y los movimientos complejos se dan en la zona intermedia, ya que al no tener una posible movilización de las extremidades, se existe que no se regule bien el tono muscular.